les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestra lección número 7 que se titula Cántalo, dilo, compártelo. Y el versículo de memoria lo vamos a encontrar en Salmo 103, versículos del 2 al 5. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. Ahora vamos a hablar sobre los salmos. Los salmos eran como el equivalente a nosotros actualmente los himnarios. Como pueden ver, aquí tengo el himnario antiguo y tal vez alguno de ustedes en su casa tiene el himnario nuevo. Pero a través de estos libros que contienen los himnos que nosotros entonamos a Dios para alabarlo, pues así el pueblo judío tenía los salmos. Y estos los escribían algunos poetas, el rey David. Aquí les voy a dejar la lista de todos los autores que contribuyeron a escribir los salmos. Pero la mayoría tal vez los escribió David. Él escribió muchos salmos durante toda su vida, que era como una forma de adorar a Dios o de pedir su auxilio en cualquiera de los problemas que él tenido. Nosotros hemos estudiado por muchas semanas la historia de David, incluso desde el trimestre anterior, y hemos podido saber todas las dificultades que él pasó. Él escribió un salmo cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Él también escribió un salmo cuando el profeta Natán fue a amonestarlo de parte de Dios, y también escribió salmos en muchas otras ocasiones de su vida, pero a veces solo escribía salmos por agradecer a Dios por lo bueno que era con él. Nosotros también, niños, si ustedes quieren, ustedes pueden inspirarse y poder escribir un poema o un canto para alabar el nombre de Dios. Pero ahora vamos a estudiar específicamente 3 salmos. Pero ahora aquí les voy a mostrar, pues aquí está el libro de Salmos, ahí es donde ustedes pueden encontrar. En total son 150 y la mayoría de ellos fueron entonados, sino es que todos fueron cantados por el pueblo de Israel conforme avanzaba la historia. Y muchos de ellos son muy conocidos, como el Salmo 23 o el Salmo 91. Creo que algunos se los pueden aprender de memoria o poder ya de memoria, porque son de los salmos que son como los más conocidos dentro de la comunidad cristiana. Pero como les dije, vamos a hablar sobre 3 salmos este día: el Salmo número 51, el Salmo 103 y el Salmo 107. Entonces, el rey David, aparte de ser rey, él también era poeta y en muchas ocasiones escribió varios salmos, tanto en los momentos alegres de su vida como en los momentos tristes. Yo anteriormente les dije que cuando él había tenido ciertos sucesos específicos, él había escrito salmos. El salmo del que vamos a estudiar primero, el Salmo número 51, lo escribió cuando el profeta Natán lo amonestó de parte de Dios. Algunas semanas atrás nosotros estudiamos esa lección donde David había cometido muchos errores. Y entonces este profeta pues llegó de parte de Dios a mostrarle que él había cometido pecados que no pudo encubrir y que jamás podría encubrirlos, porque Dios todo lo ve. Entonces David se dio cuenta que había pecado y que había deshonrado a Dios, y se sentía muy mal y se sentía muy sucio, digámoslo. Entonces buscó a Dios en oración, pero también escribió este salmo, y vamos a hacer como esta dinámica para que ustedes puedan comprender mejor. Vayan y tomen una Biblia si pueden, ya sea la suya o la de sus padres, y ubíquense en los capítulos y los versículos que yo les voy a ir diciendo. Vamos a iniciar con el capítulo número 51, los versículos 1 y 2. El primer versículo dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura. Borra mis transgresiones, lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí David estaba diciendo lo que ya les había dicho, de que él se sentía lleno de pecado y le pedía a Dios que lo limpiara. Y ahí en el versículo 1 le dice: conforme a tu amante bondad. David sabía de que aunque él cometiera errores, Dios lo amaba muchísimo y le suplicaba de que por favor lo perdonara. Pero no solo eso, sino que también en el versículo 10 le hace otro pedido:
Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí David lo que le está pidiendo es un corazón limpio y nuevo para que así pudiera presentarse ante Dios y pudiera adorarlo sin sentirse culpable. Así David estaba pidiéndole perdón por todos los pecados que había cometido y por todo el daño que había hecho. Y también estaba pidiéndole un corazón limpio para poder empezar de nuevo y apartarse de los pecados por los cuales se había confesado, porque eso hay que hacernos. Cuando nosotros cometemos pecados, lo que debemos hacer es reconocer que hemos pecado, confesárselo a Dios, arrepentirnos y pedirle perdón y apartarnos del pecado. Recordar lo que dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que estaba haciendo el rey David, y tratando de apartarse de ese pecado para poder alcanzar la misericordia de Dios y poder ser perdonado y experimentar la salvación de parte de Dios. Pero también en el versículo 17 nos dice, oh Dios, el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado o el espíritu arrepentido. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Aquí David estaba diciendo de que Dios siempre nos escucha, de que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón de corazón y como les dije, nos apartamos del pecado, Él es justo y amplio en perdonar. Ahora vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo número 103 de Salmos, porque ese es el siguiente que vamos a estudiar. Como les dije, David escribía salmos de manera regular. Entonces, en este salmo, él lo que quería era expresar lo agradecido que se sentían con Dios por la bondad que tenía con él. Es decir, por lo bueno que había sido Dios con él y que también es bueno con nosotros. Él quería agradecer a través de ese salmo todas las bendiciones que él le había dado a lo largo de su vida. Y también así es con nosotros. También en este versículo David manifiesta el amor tan grande que Dios tiene por sus hijos, que también lo estudiamos la lección pasada. Y también muestra cómo nosotros dependemos de Dios, porque nosotros conocemos que sin Dios no somos nada. Entonces, vamos a leer los versículos 11 y 12, que nos dicen, como es más alto el cielo que la tierra, así engrandeció su inmenso amor por los que lo reverencian. Aquí dice de que así como hay un gran espacio entre la tierra y el cielo, así o más grande es el amor que tiene Dios por nosotros, tanto por los que lo reverencian como por los que no, porque así es el amor de Dios. Y el versículo 12 nos dice, cuanto dista el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. Y aquí habla de algo que es muy cierto. Nosotros antes de que el pecado entrara a esta tierra, el ser humano y Dios estaban muy juntos. Pero conforme el pecado entró a este mundo, el pecado nos separó de Dios. Es decir, nosotros como criaturas pudiéramos estar cerca de Dios en este momento, si no fuese por el pecado. Entonces, por eso en este versículo dice que el pecado nos alejó de Dios, porque el pecado eso hace. Por eso es que en el salmo anterior, David le pedía de que lo limpiara de todo pecado que tuviera, porque David era consciente de que el pecado nos aleja de Dios. Entonces, al mantener nuestra comunión con Dios y tratar de apartarnos de nuestros pecados, más cerca vamos a poder estar de Dios y cuando Él venga, pues le dará de una vez por todas fin al pecado y así vamos a poder estar juntos con Él por una eternidad. Este salmo es muy bonito. Y casi al final vamos a leer los versículos que están casi al final, el 20 al 22, y dice, alabad al Eterno vosotros, sus ángeles poderosos en la fortaleza, que ejecutáis sus órdenes y obedecéis su palabra. Alabad al Eterno, vosotros sus ejércitos celestiales, ministros suyos que hacéis su voluntad. Alabad al Señor, vosotras todas sus obras en todo lugar de su señorío. Alaba, alma mía, al Eterno. Puede variar según la versión, pero lo que aquí encierra es que todo lo que respira debe alabar a Dios por lo bueno y lo maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros. Ahora vamos a buscar el Salmo número 107 y es ahí donde vamos a estudiar. Vamos a leer los versículos 28, 29 y 30, ¿verdad? Entonces estos dicen, entonces clamaba al Eterno en su angustia
y Él los libraba de su aflicción. Cambiaba la tempestad en sosiego y apaciguaba las olas. Entonces se tranquilizaban y se alegraban, y Él los guiaba al puerto que deseaban. Aquí en este versículo habla de que cuando nosotros estamos en aflicciones, en problemas o queremos buscar a Dios, Él siempre está dispuesto a escuchar a sus hijos. Así, aquí dice en el 28 que ellos, refiriéndose La palabra a ellos del versículo número 24 y 28 del Salmo 107, según el comentario bíblico adventista, hace referencia a los marineros, los cuales cuando están en el mar son testigos del gran poder que tiene Dios sobre las olas y la bravura del mar, ya que es Dios quien los cuida y los lleva a salvo de regreso hasta la orilla. Pero ellos clamaban a Dios. Y esos podríamos ser nosotros, deberíamos ser nosotros, que clamamos a Dios en nuestros momentos de angustia. Y como dice el versículo 28, Él los libraba de la aflicción. El versículo 29 nos da la tranquilidad y la certeza de que todo va a estar bien. Y el versículo 30 nos va a guiar hacia el lugar correcto. Así como estamos aquí en la tierra, que podamos tener dificultades y necesitar la ayuda de Dios para tomar ciertas decisiones, entonces en esa aflicción buscamos a Dios. Él nos da la tranquilidad y nos va a ayudar a que tomemos la mejor decisión. Pero en general, en nuestra vida espiritual, llevarnos a ese puerto seguro es llevarnos hacia la Canaán celestial, donde ahí vamos a poder convivir y de cantarle los salmos que le hemos compuesto a Dios aquí en la tierra, pues decírselos directamente y agradecerle por todo el amor, por toda la bondad que tiene con nosotros, y a pesar de que a veces somos muy malos con Él y cometemos pecados, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y nos recibe con los brazos abiertos. Ahora, niños, vamos a leer el mensaje de nuestra lección, que nos dice: adorar a Dios incluye reconocer todo lo que Él hace por nosotros. Y eso es así. Adorar a Dios significa que nosotros nos demos cuenta de todas las bendiciones que nos da Dios, como poder respirar, tener salud, o a pesar de tener salud, a pesar de no tener salud, pues Dios siempre está con nosotros, nos provee de lo necesario para poder comprar la medicina o acudir a los doctores. También nos provee los alimentos, un techo sobre nuestras cabezas, y nos da personas que nos cuidan y que nos aman, y que lamentablemente hay muchas personas que no tienen esa fortuna de tener a personas que los aman. Pues por todas esas cosas debemos reconocer que Dios nos las ha dado, nuestros dones, la inteligencia que nosotros tengamos, las bendiciones a nuestro alrededor vienen de parte de Dios. Y adorar significa que le agradezcamos por todas ellas, incluso cuando nos suceden cosas malas, porque también hay que reconocer que todo lo que le sucede a los hijos de Dios es para su bien, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, es de reconocer de que Dios nos da muchas bendiciones, de parte de Él vienen, y a veces permite que nos sucedan cosas malas, pero eso nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. Entonces, gracias a Él es que pues nos da fortaleza aún en los momentos malos. Entonces nosotros debemos adorarlo, y ustedes saben, hay muchas maneras de adorar a Dios, y espero de que con esta lección recordemos la importancia que tiene adorar a Dios, y busquemos, seamos creativos en las formas en las que podemos demostrarle a Dios nuestra adoración. Incluso podemos ayudar a otros a saber cómo pueden adorar a Dios. Que el Señor les bendiga.